Hola, bienvenido a este tutorial de la materia de Derecho Procesal Laboral Mexicano. En este tutorial te explicaré de una forma sencilla cómo inicia una demanda desde la perspectiva de ser trabajador de una manera sencilla. Tomaremos como referencia el procedimiento ordinario de una manera más sencilla y entendible para cualquier persona. Como ya te he dicho antes, veremos desde qué punto podemos actuar, como sea sector privado o público, algunos artículos relacionados a la demanda laboral, algunas aclaraciones con los menores de edad, dónde pueden ser las audiencias respecto a las demandas, algunas partes básicas de la demanda y los procedimientos de la demanda. Asimismo, te diré algunos consejos que pueden ayudarte siendo trabajador. Bueno, como ya te he dicho, el rubro es importante dependiendo de en qué sector estemos trabajando. Es decir, el artículo 123 de la Constitución mexicana establece tanto un rubro A como un rubro B. Para simplificarlo de manera más específica, el rubro A es el sector privado y el rubro B es el sector público. Por lo tanto, si estás en un sector privado, tendrías que asistir a una junta local de conciliación y arbitraje. Estas juntas se encuentran en todo el país, se encuentran tanto juntas locales, juntas estatales y federales. Por lo tanto, si te quieres asesorar más sobre algún conflicto individual o colectivo que tengas actualmente en tu trabajo, te recomiendo que asistas a una junta local para asesorarte aún más sobre tu conflicto actual. Ahora, si estás en un sector público, tendrías que asistir, si en el caso de que no puedas asistir a un tribunal de conciliación, arbitraje o una junta local, puedes ir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y preguntar cuál sería tu caso. Como ya lo he dicho, el sector público se rige por el rubro B, por lo tanto, en algunos casos las instituciones públicas se rigen por sí mismas, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, y algunos militares, marinos o personas del servicio exterior, estos se rigen por sus propias leyes, como podemos ver en este apartado. Para entender más sobre los procesos laborales, tenemos que leer este artículo siguiente. Bueno, este es el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y prácticamente nos explica que el derecho procesal debe ser público, gratuito e inmediato. También debe tener pues la mayor economía. ¿Con esto a qué nos referimos? Nos referimos a un ahorro, no gastar tanto o no hacer gastar tanto a la persona que está en este conflicto. También concentración de que los o las autoridades pongan atención en tu caso y sea tratado con la dignidad que se merece. Asimismo, que el proceso sea sencillo. También una de las ventajas del derecho procesal es que cuando el trabajador presente demandas que son incompletas porque pues no tiene un conocimiento específico sobre este tema, muy generalmente, bueno, casi siempre las autoridades subsanarían o subsanarán los espacios vacíos que se encuentren, tanto si no se sabe alguna prestación que se debe de brindar en la demanda o algún otro derecho que se le debe de dar al trabajador. Pasando con las aclaraciones respecto a los menores de edad, los menores de edad pueden entrar en el derecho procesal laboral sin alguna autorización, pero en el caso de los menores de 16 tienen derecho a un representante en caso de que pues los menores de edad no tengan un conocimiento en la materia procesal laboral.
Para un mayor entendimiento podemos acudir a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 691. Pasando al tema de los lugares de las audiencias, el actor puede escoger algunos lugares dependiendo si el trabajador firmó un contrato en otro lugar ajeno al lugar de las prestaciones de servicio. Puede ser en algunos distintos, como es en el caso de en donde se celebró el contrato, en el domicilio del demandado, en el lugar en donde se prestó los servicios. Si se prestaron en varios, pues sería en el último de ellos. Todo esto para la comodidad del actor, de la persona que inició la demanda. Reitero que en los conflictos individuales, es decir, si tú como trabajador eres el único interesado en realizar una demanda, entonces podría decirse que tu caso es un conflicto individual. Por lo tanto, si tu conflicto es colectivo, es decir, más de dos personas, más de una persona tiene interés en realizar una demanda, ya sea grupal, entonces se clasificaría o se asignaría como un conflicto colectivo. Entonces este apartado sería el que designaría dónde. Entonces ya para continuar es necesario saber algunos conceptos para poder emplearlos en la demanda. Y antes de explicarlo, la demanda específicamente en el derecho laboral no es necesario establecer un formato específico, no es necesario tanto eso, sino que puede ser en cualquier tipo de presentación, no hay alguna especificación. Solamente en el caso de que pues el trabajador ignore el nombre del patrón o la razón social, pues solamente basta con poner el domicilio de la empresa o el lugar donde se prestó o se presta el servicio pues, de trabajo. Asimismo, la actividad a la que se dedica el patrón, como lo puedes ver aquí. Bueno, esto es con el propósito de notificar al patrón o en la empresa en la que pues la persona demandada debe de recibir la notificación. Pasando a los puntos petitorios, sería establecer algunos los siguientes, como es pedir el reconocimiento de su personalidad, en la que el actor, o sea, tú como proveedor de la demanda, tienes que escribir o establecerlo en la demanda que pides que tu personalidad como trabajador sea reconocida. Asimismo, que se tenga por presentada la demanda y se le dé el trámite legal que corresponda. Y finalmente que en su momento se dicte el laudo condenatorio. Por lo tanto, tienes que establecer qué es lo que estás pidiendo como actor, qué derechos consideras que se te hayan sido infringidos y qué es lo que exiges como trabajador afectado. Asimismo, en la demanda debes de establecer tu domicilio para las notificaciones que te llegarán. En el caso de que no establezcas un domicilio, tendrías que ir a la Junta de Conciliación Local, lo que no te recomiendo. Entonces, es muy importante que pongas tu domicilio en la demanda para recibir notificaciones. Finalmente, esto es opcional, pues, es poner una leyenda que se usa mucho, que es protesto lo necesario, seguido de la fecha de la demanda y tu firma. Ya sea que si tú no eres el promovente de la demanda o tienes algún intermediario, pues que se firme así. De lo cual pues te recomiendo que seas tú el que lo firma. En resumen, como ya te he dicho antes, pondremos en la demanda el nombre de la o las personas que se demandan o responsables de la fuente de trabajo. Se deben de hacer tantas copias como demandados estas
dirigiéndote. También así el domicilio del demandado o de la empresa demandada donde se le puede notificar personalmente al demandado. Tus puntos petitorios, que es lo que se infringió en tu derecho laboral, la fecha de la demanda y tu firma. Para entender un poco más sobre el procedimiento de la demanda, he realizado una gráfica sencilla en la que podríamos entenderlo así. Entonces, tú inicias la demanda. En cuanto hayas entregado tu demanda, empieza el procedimiento, por así decirlo. Entonces se le notifica al demandado. El demandado asiste para empezar con la etapa de conciliación, ver qué se puede arreglar. En el caso de que tú accedas a conciliar, a acabar esta demanda que pues tú promoviste, como no se tiene ni todo perdido ni todo ganado, el 50% de las prestaciones o los beneficios que se te fueran a dar en el caso de que haya concluido la demanda con éxito para ti, entonces se te brindaría el 50% de ese beneficio, o bien el demandado, o sea, podría ser tu patrón o el representante de tu patrón, hablaría contigo y llegaría a algún acuerdo para ofrecerte alguna cantidad líquida, y pues sería casi más instantánea o un poco más rápida que el procedimiento de la demanda, ya que puede tardar algún tiempo en resolverse. Por lo tanto, si te urge mucho el dinero, te recomiendo que tomes la conciliación en caso de que el patrón quiera negociar contigo. Lo que pues, si no quieres recibir el 50%, pues sigue simplemente con la demanda y no accedas a la conciliación. Entonces después seguimos a la demanda y excepciones, al ofrecimiento de pruebas y finalmente al laudo. Para mayor entendimiento de el procedimiento de la demanda, específicamente en el procedimiento ordinario, me parece que hay más videos sobre este tema, más desarrollados y más específicos, pero yo te los explico de una manera sencilla para que pues tengas una orientación básica. Entonces, ejemplificando, yo hago una demanda, mi patrón o mi ex patrón me quiere negociar conmigo, pero pues yo no accedo. Entonces pasamos a la demanda y excepciones. En la demanda y excepciones ya tratamos la demanda, los puntos petitorios, si algo procede, si algo no procede, y después pasamos al ofrecimiento de pruebas. Aquí yo puedo ofrecer mis talones de pago, algunas confesionales, algunas personas que ofrezcan dar testimonio de que es real la problemática en la que estás con el patrón. Y bueno, he omitido algunas partes, ya que pues el procedimiento se divide en 3 etapas. Como ya te he dicho, pues investigar un poco más en esta misma plataforma sobre el procedimiento ordinario. Pero finalmente, si se llega a concluir la demanda con efectividad, pues se llegaría al laudo. En el laudo ya la autoridad te establecería en qué condiciones tendría que pagar el patrón, cuánto tiempo se daría para el pago y algunas otras cosas. Bueno, como consejo, si tú eres trabajador, te recomiendo que guardes tus talones de pago, que tengas una copia de tu contrato y que te mantengas enterado de las prestaciones a las que tienes derecho, tus derechos y tus obligaciones como trabajador. Estos derechos, obligaciones y algunas otras medidas las puedes encontrar en la LFT. La LFT es la Ley Federal del Trabajo, aplicada aquí en México, y pues
eso es todo. Si tienes alguna duda, no dudes en comentar. Y si quieres asesorarte más sobre el tema, te recomiendo algunos videos como son el procedimiento ordinario en YouTube. Muchas gracias y hasta luego.